Hola queridos amigos, Dios los bendiga. Sí, quien les habla es el hermano Pablo. Bueno, preparamos un estudio con respecto al video, ¿no es cierto? Eh, a lo que habíamos hablado en Facebook y se había armado un debate muy lindo, ¿no es cierto?, entre hermanos con respecto a la palabra de Dios, que se refiere, bueno, a dónde van las personas que parten de esta tierra, ¿no es cierto? A dónde van los que son salvados y los que, bueno, vamos a estar con Cristo. Así que Dios te bendiga, espero que este estudio lo voy a hacer lo más breve posible, he podido sacar los versículos eh, los más contundentes, digamos, para que podamos entender realmente lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón, ¿no es cierto? Para que tú tengas paz en tu corazón y sepas de que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, un Dios de orden. Así que este video está hecho pura y exclusivamente para eso, para que tú tengas paz en tu corazón, tengas seguridad, tengas firmeza y te aferres a la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Así que espero que sea de mucha bendición este video y bueno, comenten, estamos abiertos a cualquier comentario que ustedes quieran hacer. Este video es para edificación del cuerpo de Cristo y que todos podamos aprender la palabra de Dios, porque el Señor dice que la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Así que el mismo Dios ha hablado por su propia boca. Las palabras que uno pueda decir están de más. Así que vamos a ir rápidamente y vamos a verlo, ¿no es cierto? Tenemos que ir al principio, ¿no? Para ver el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice así, ¿no es cierto? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En Primera de Corintios, Primera de Corintios 15:45 dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu viviente. Amén. Eh, Así que vamos a ir empezando y tomando acá. Sabemos de que el Señor, el Todopoderoso, dice que cuando hizo al hombre, como lo explica también en Corintios, dice que del polvo de la tierra, ¿no es cierto?, hizo al hombre. Aquí en Génesis 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Amén. Y la palabra ser acá se traduce también como alma. Amén. Así que tenemos acá, bueno, esta parte de la escritura. Yo quiero comenzar también para que vayamos teniendo un panorama. Quiero que vayamos al libro de Eclesiastés, ¿sí? Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, ¿sí? Lo vamos a ver rápidamente. Ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a pedir la ayuda constantemente. Necesitamos la ayuda de Dios para que podamos interpretar, ¿no es cierto?, la escritura, porque acá no se trata de la idea de un hombre, sino se trata de qué dice la Biblia, qué dice la Biblia con respecto a esto, para que podamos ser eficaz, para que podamos ser contundentes, ¿no es cierto? Quiero que sepas que acá en el libro de Eclesiastés nos dice que, recuerda que acá no ha sido revelado el Evangelio, ¿sí? No había venido todavía el Señor Jesucristo. Él no había dado, no había resucitado, todavía no había venido la vida eterna, ¿no es cierto?, en los cielos. Así que lo que sucede acá, que en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, dice esto. Dice: porque los que viven saben que han de morir,
Pero los muertos nada saben, ni tienen más nada, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amén. Tenemos eso por un lado. También en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 5 al 8, dice: cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terror en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andan alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro que quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. Esto está tremendo, ¿sí? El polvo vuelve a la tierra, ¿sí? Así como el Señor dice que nos hizo del polvo, ahí vamos a ir a la tierra. Amén. Y el espíritu va a volver a Dios. Amén. Y también, como verás, declara también que tenemos un alma. Pero aquí, ¿no es cierto? Aquí en Eclesiastés dice que el hombre queda en el olvido, dice. ¿Por qué dice esto? Porque a él no se le había todavía revelado el Evangelio. No se le había revelado que el hombre, que el alma del hombre tenía un descanso, sino de que dice que nada sabe, o sea, que ya queda en el olvido, que ya pasó todo. Y en realidad no es así, porque la Biblia explica claramente, ¿no es cierto?, en varios puntos de las Escrituras. Yo tengo acá, por ejemplo, también saqué el versículo de 2 Corintios 12, y vamos a ir ahí rápidamente a ver 2 Corintios 12. Tenemos una Biblia, así que rápidamente voy a ir buscando. De un lado para el otro vamos a ir viendo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 5, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Y conozco al hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Amén. Así que acá aclara perfectamente, el tercer cielo es el paraíso. Vamos abriéndonos un panorama. Dice: donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. Vamos hasta ahí, para que sepamos que el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Ese es el paraíso. Vamos a ver ahora el libro de Filipenses, ¿sí? Vamos a ver el Filipenses, capítulo 1. Esto para que más o menos tengamos una visión de lo que hablan las Escrituras, de lo que nos enseña, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. Filipenses, capítulo 1. Amén. Capítulo 1, verso 22 en adelante, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Amén. Acá el apóstol Pablo aclara perfectamente y dice que él tiene deseo de partir y estar con Cristo. Lo que está diciendo que al momento de que uno parte de esta tierra va a estar con Cristo para siempre, va a estar con Él. Así que tenemos que ir paso a paso para que más o menos vos vayas entendiendo lo que Dios quiere hablarnos en este día, ¿no es cierto? Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 20. Vamos a ver, capítulo Mateo 10, 20, ¿sí? Si tú tienes tu Biblia, también tienes que abrirla, tienes que leerla, tienes que escudriñarla, porque para eso nos dejó el Señor, para que escudriñemos las Escrituras, porque dice que en ella hallaremos la vida eterna. Amén. 10:20 dice así: porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vosotros, Padre, que habla en vosotros. Amén. A ver si era el 20 o el 28. A ver. No, era 10:28, dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice el alma y el cuerpo en el infierno. Esto hay que explicarlo para que más o menos entendamos. Dice acá, ¿no es cierto? El alma y el cuerpo son dos cosas diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, lo primero que lo dice la Escritura, otro lo quiero aclarar porque hay algunas religiones que dicen que el cuerpo es el alma. Pero vamos a explicar ahora de que no es así, que nosotros somos un ser tripartito, ¿sí? Que tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Como Eclesiastés decía, el espíritu vuelve a Dios, ¿no es cierto? El polvo, o sea, nosotros, este cuerpo vuelve a la tierra, ¿no es cierto? Y el alma es eterna, ¿sí? Tiene una salvación o tiene una condenación. Entonces, ahora vamos abriendo un poco el panorama y dice así, ¿no es cierto? Dice, y no temáis por los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Y aquí aclara también que hay un infierno, ¿sí? Que hay un infierno que está preparado. ¿Para qué? Un infierno donde hay oscuridad y donde hay tormento, ¿sí? Y donde está el sufrimiento eterno, en la cual que yo no le deseo ese lugar a nadie, ¿sí? Yo quiero que veamos aquí, primero en principal ya vimos que el hombre tiene alma, tiene cuerpo, tiene espíritu, ¿sí? Porque Dios sopló en la nariz del hombre y dice que al soplar, dice que es el espíritu que le ha dado vida y el hombre fue a ser un ser viviente o un alma viviente. Amén. Así que vamos a ver ahora Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Por qué vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 17? Porque es muy importante que podamos observar, ¿no es cierto? Capítulo 17, verso 16 al 24. Amén. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ser claro esto. Tú tienes que aprender con la Biblia. El Espíritu de Dios te va a enseñar si tú quieres conocer la verdad, quieres caminar conociendo las Escrituras tal cual como el Señor las dejó para nosotros. Amén. Así que 17, 16, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a las palabras que Jehová había dicho por Elías. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa,
Y la enfermedad fue tan grande que no quedó en él aliento. Amén. Que el aliento es lo mismo que Dios le dio al hombre cuando lo hizo. Dice que sopló en su nariz aliento. Y eso significa soplo. Dice que sopló. Y eso es espíritu. Amén. Dice que después fue el hombre, un alma viviente, un ser viviente. Así que dice que sopló. Pero en este caso dice que no quedó aliento. Amén. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios, que has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y se puso sobre su cama, lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Amén. Dice que Elías clamó a Jehová y dijo: te ruego, Dios mío, que hagas volver el alma. Así que ahí destruye la doctrina de que dicen que el cuerpo es el alma. No, es una mentira eso. Dice que el profeta Elías clamó a Dios pidiéndole el alma que se lo haga volver al cuerpo. Así que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Tremendo. Así que vamos aprendiendo. Y yo estoy aprendiendo porque estuve escudriñando, estuve buscando. Esto para que sea de edificación para nuestros hermanos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, espíritu y alma. Dice: se encuentren guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él lo hará. Es tremenda la palabra. Dice cuerpo, alma y espíritu. Yo quiero decirte, quiero explicarte que el cuerpo forma una parte muy importante en el cristiano, en el creyente. Por eso que el Señor nos enseña a que nosotros debemos cuidar este cuerpo, porque este es el templo del Espíritu del Dios viviente. Es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Por eso debo cuidar mi cuerpo, porque es muy importante, porque si no fuera tan importante el cuerpo, fíjate vos que cuando Moisés, ¿no es cierto?, murió, dice que Satanás, dice, contendía con el ángel Miguel por el cuerpo de Moisés, ¿no es cierto? Entonces, si el cuerpo no fuera tan importante, dice, no, va, como decían algunos, va al hoyo y ya está, y ya se terminó todo. Pero si no fuera tan importante, entonces me parece raro. ¿Por qué el arcángel Miguel peleaba, contendía con Satanás cuando le dijo: el Señor te reprenda? Contendían por el cuerpo de Moisés. Claro que se lo arrebató, amén, porque siempre Dios gana, todas las batallas, ¿sí? Así que, y ahora venimos al plato fuerte. El plato fuerte, y habla también, por ejemplo, tenemos que hablar de algo muy fundamental para que más o menos podamos entender. En el libro de Lucas, ¿no es cierto? Lucas capítulo 16, vamos a ver ahí, ¿no es cierto? Muchos dicen que esto es una historia, muchos dicen que esto es una ilustración, pero Jesucristo es la verdad. Jesucristo ha hablado verdad. O sea, en Él dice que no hay tinieblas, no hay mentiras. Así que Él es la verdad. Así que lo que Él habló acá es pura verdad. Vamos a hablar un poquito refiriéndonos al libro de Lucas, ¿sí?
al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto es tremendo. Dice que este hombre, primero dice que Lázaro fue llevado por los ángeles, así que esa es una maravillosa señal de que los que murieron en Cristo, ¿no es cierto? Los ángeles nos van a llevar, ¿sí? Vamos a ser escoltados, acompañados por los ángeles de Dios al tercer cielo, al paraíso. ¿Qué significa esto? Que ni bien mueres, ni bien cae este cuerpo al polvo, vuelve al polvo, como decía también Eclesiastés. Dice que el espíritu va a Dios y nuestra alma va al tercer cielo a estar con Cristo. Y ahora yo te voy a explicar lo de Primera de Tesalonicenses, porque en Primera de Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Dice los que duermen. Cuando la Biblia se refiere a los que duermen, no se refiere al alma, tampoco se refiere al espíritu, sino se está refiriendo al cuerpo, el dormir del cuerpo, el dormir de esta carne. ¿Dónde? En el sepulcro. Amén. Sí, entonces, a eso le llama la Biblia el dormir, para que vaya abriendo tu mente. No es que tú te sepultan y tú duermes ahí junto con tu alma y que ya no sabes nada, no. El que muere en Cristo, automáticamente el alma se le sale del cuerpo, el espíritu vuelve a Dios y el alma se va al tercer cielo, al paraíso, a estar con Cristo. Amén. Así que y dice que abriendo los ojos en el Hades, ahí están los que, están atormentados, ¿sí? Lo que sucede, ¿no? Fíjate, dice que el Seol en el Antiguo Testamento, el Hades y el infierno es exactamente lo mismo, porque dice, ¿no es cierto? Estaban algunos hermanos por ahí decían que el infierno todavía no había sido inaugurado. Pero ¿cómo puede ser entonces si dice que en latín dice infierno, es infernus,
en hebreo es Seol, en griego es Geaná. Entonces, es lo mismo. Así que lo que es diferente de Seol, infierno y Geaná es sepulcro. Porque cuando habla de infierno, cuando habla de Seol, está hablando de que la parte inmaterial, cuando habla de la parte inmaterial, que es la parte de adentro, es el alma, está yendo hacia ese lugar. Cuando dice el seno de Abraham, está yendo a ese lugar. Es el alma lo que va a ese lugar. Ahora, cuando hablamos de sepulcro, estamos hablando de la parte material. Estamos hablando de la parte de nuestro cuerpo. Esa es la parte que va al sepulcro. Amén. Así, ¿y por qué digo esto? Y lo vamos a seguir viendo en las Escrituras, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Un Dios que nos guía, ¿no es cierto?, a toda la palabra para que podamos aprender mucho más de Él. Dice, vamos a buscar Efesios, ¿sí?, 4, verso 28. Así que espero que esta explicación pueda traer edificación y pueda más o menos entender. Igualmente yo voy dando los versículos, todo para que vos los puedas escudriñar también ahí en tu casa. Amén. Dice así, Efesios 4, versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Amén. Así que aquí está hablando del Señor Jesucristo, que Él dice que descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautivo la cautividad, que llevó a los que estaban en el seno de Abraham. Y ahora esto sucedió en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los que murieron, que estaban en el seno de Abraham con la fe en el Mesías, en aquel que iba a devenir, en esa esperanza, ¿no es cierto?, como nosotros los cristianos debemos tener cuando caminamos en esta tierra, esperar a Cristo, esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperar que si morimos nos iremos juntamente con Él, como dijo el apóstol Pablo, que él quería partir para estar con Cristo. Es al momento que nosotros partimos de esta tierra. Por última instancia, yo te voy a dar ahora una palabra aquí en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 50, 27-50, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que prestes atención a esta palabra, porque yo esta palabra, en todos los años que llevamos en el Evangelio, nunca la escuché predicar, pero está acá en el libro de Mateo, y yo creo que acá hay una gran revelación que el Señor Jesucristo nos deja, ¿no es cierto?, por exclusivamente para que Dios ha querido siempre que el hombre entendiera de lo que el Señor Jesucristo hizo. Fíjate vos bien que dice acá en el verso, vamos a partir del verso 50, dice, Mateo 27, 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, voy a bajar un poquito la música, clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Ahí, hasta aquí voy a ir explicando un poco esto. Dice acá el Señor, dice en el 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló.
Dice que cuando la tierra tembló, temblaron, se partieron las rocas. ¿Qué rocas fueron las que se partieron? Las que tapaban los sepulcros, donde también lo llevaron al Señor Jesucristo. Había un sepulcro y pusieron una roca. También cuando lo enterraron a Lázaro, también pusieron una roca en el sepulcro. Esa es la roca que se partieron. Dice así en el 52. Y se abrieron los sepulcros. Al partirse la roca se abrieron los sepulcros. Dice, y muchos cuerpos, ahí están hablando de la parte material, ¿sí? De los santos que habían dormido. Ahí te explica la palabra que dice que el cuerpo es el que duerme, ¿sí? No el alma. El cuerpo estaba dormido y el alma estaba en el seno de Abraham. Amén. Esperando la redención de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, que habían dormido y se levantaron, dice, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, a las cosas que habían sido hechas. Temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Tremendo. Espero que te quede claro que somos tripartitos, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Los que murieron en Cristo, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, que estaban esperando en el seno de Abraham cuando Jesucristo resucitó, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Se llevó a todos los que estaban ahí, así que el seno de Abraham quedó totalmente vacío. El Seol, que vendría a ser el Hades o el infierno, está activo actualmente y todas aquellas personas que mueren sin Cristo van a ese lugar. El cuerpo es sepultado. El alma de esa persona se va a ese lugar de tormento hasta el juicio final. ¿Sabes qué? Cuando viene el Señor Jesucristo a buscar a la iglesia, ¿no es cierto? Que quiero encontrarlo acá, que está, a ver, está en Primera de Tesalonicenses, ¿sí? A ver, quiero buscarlo. Primera de Tesalonicenses, creo que capítulo 4. ¿Por qué quiero buscarlo? Porque sabes que ahí dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Primera de Tesalonicenses, estoy buscando el... Aleluya. Como dijimos, íbamos a recorrer la palabra de Dios, porque como dice la Biblia, que toda la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu de Dios. La venida del Señor dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Amén. Se está refiriendo al cuerpo, no se está refiriendo al alma ni al espíritu, ¿sí? Dice, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá. Acá está la parte que porque tenemos que leer el contexto completo para entender lo que el Señor está diciendo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. ¿Cómo es eso que traerá si están dormidos? Dice, los que durmieron, los que murieron, están dormidos. Pero fíjate esto. Y él, en el 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, para acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Y esta es la palabra que dice, ¿no es cierto? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están en la tierra, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, ¿sí? Así que eso es lo que va a acontecer. Con Jesús vienen los que durmieron. Con Jesús vienen los que están en el tercer cielo. O sea, si nosotros morimos y vamos al tercer cielo y estamos con el Señor, vamos a venir con el Señor nuevamente y vamos a tomar nuestros cuerpos que están durmiendo en la tierra, y ese va a ser un evento impresionante. Y ahí vamos a ser glorificados y vamos a ir directamente a estar con el Señor para siempre. Amén. Aquí es cuando vienen y los demás van a ser juzgados, ¿no es cierto? Y van a estar, como decía un hermano que decía que, bueno, el infierno todavía no había sido inaugurado. Las personas están en ese lugar ahora. Lo que todavía no está es el lago de fuego y azufre, que esa es la segunda muerte, que está preparado para Satanás y sus demonios, que Dios no preparó eso para el hombre, lo preparó para ellos. Pero bueno, lamentablemente por la iniquidad, por la maldad, ahora el alma del hombre que peca y no ha conocido al Dios vivo va a ir a ese lugar. Amén. Así que Dios te bendiga. Espero que este estudio te haya aclarado la mente. Como verás, sacamos todos los versículos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la resurrección del Señor, para que quede claro el versículo de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 también, que habla de la venida